Hola, y en este lab vamos a trabajar lo que son las funciones pares, impares y las características gráficas y analíticas de estas. Entonces no te pierdas este lab. Bienvenidos. Como en otras ocasiones te había dicho, vamos a trabajar que las funciones pares son simétricas respecto al eje de las y, las funciones impares son simétricas respecto al origen y aquellas funciones que no cumplen ninguna de estas características las vamos a llamar funciones sin paridad. Y vamos a ver un trabajo tanto gráfico como analítico para poder distinguirles. Tenemos la función cuadrática y la función cuadrática, pues la sencilla es y igual a x al cuadrado. Entonces vamos a tener que si yo tomo 5, la imagen de 5 es igual al cuadrado de 5. Y el cuadrado de 5 es 25. Si yo tomo el opuesto de 5, en este caso sería el cuadrado de menos 5 y el cuadrado de menos 5 es 25. En este momento me interesa que analicemos las imágenes. Es decir, para ambos casos la imagen es 25. ¿Eso qué implica? Que la altura que yo tengo es la misma. Entonces, cuando yo observe una función y me pregunten si es una función par o si es una función simétrica respecto al eje de las y, ¿qué característica debe tener? La porción del lado derecho, digamos, respecto al eje de las y, va a ser exactamente igual a la porción del lado izquierdo respecto al eje de las y. Es como si hubiese una copia. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un punto cualquiera positivo y tengo un punto cualquiera negativo, cuando yo lo reemplazo o miro su imagen, las alturas van a ser exactamente iguales. Entonces, esta es una clave para que tú puedas observarlas sin necesidad de hacer ningún cálculo. Haciendo cálculo hay una particularidad que debes tener en cuenta, que f de x debe ser igual a f de menos x, y esto se debe cumplir para cualquier real que pertenezca al dominio de la función. ¿Ok? Entonces, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio analítico para ver esto que te acabo de decir? Y nos dice el ejercicio: determina si la función f de x, 6x a la 4 más 3x al cuadrado más 1 es una función simétrica respecto al eje de la y. Y cuando te digan simétrica también te están preguntando si es una función par. Entonces, recuerda que te acabo de decir, si la función es una función par, o por lo menos eso es lo que tú quieres comprobar, entonces debemos comprobar que f de x es igual a f de menos x. Entonces te preguntarás, ¿quién es f de x? Pues f de x me lo acaba de dar el ejercicio. Ahora lo que yo voy a hacer es colocar menos x y reemplazarla donde están las x. ¿Ok? Entonces fíjate cómo funciona. Voy a calcular f de menos x y lo voy a reemplazar aquí, en esta función. Entonces tenemos 6 por la cuarta potencia de menos x. La cuarta potencia de menos x más 3 por el cuadrado de menos x más 1. Entonces te quiero recordar que teniendo una base negativa y una potencia par, es decir, o 2, o 4, o 6, u 8, etc., el resultado siempre va a ser positivo. Entonces tenemos que f de menos x es igual a 6, entonces aquí sería x a la 4 más 3 x al cuadrado más 1. Entonces, esto que está aquí lo comparamos con la expresión que nos da el ejercicio. Entonces tenemos que f de x, que es igual a 6x a la 4 más 3x al cuadrado más 1, es exactamente igual a f de menos x, que es igual a 6x a la 4 más 3x al cuadrado más 1. Es decir, f de x es igual a f de menos x. Entonces, como hemos comprobado esa propiedad, digámoslo así,
concluimos que la función es simétrica respecto al eje de las y o que la función es par. Entonces, ahora conversemos sobre función impar. También es posible que esa gráfica que tú estés viendo ahí se te haga familiar. Entonces, esa curva es la curva de y igual a x a la 3. Esa es una función impar, es una función simétrica respecto al origen. A diferencia de las funciones pares, aquí vamos a ver una característica distinta. Entonces, voy a coger también cualquiera de dos números. Si yo escojo, por ejemplo, el 3, voy a tomar también su opuesto, en este caso menos 3. Si yo escojo, por ejemplo, el 4, también voy a tomar su opuesto, que en este caso sería menos 4. Y vamos a analizar las alturas, es decir, las imágenes. ¿Ok? Entonces mira esto. En y igual a x a la 3, la imagen es 27, es decir, que hay una altura de 27 unidades. Y f de menos x es como si yo dijera el cubo de menos 3 es igual a menos 27. En este caso, una imagen es positiva y la otra imagen es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una altura que va en el sentido positivo del eje de las y hay otra altura que va en el sentido negativo del eje de las y. Sin embargo, es la misma magnitud, es decir, 27 unidades hacia arriba y 27 unidades hacia abajo. Entonces, cuando tú identifiques esa característica en una gráfica, enseguida vas a poder saber que la función es una función simétrica respecto al origen o es una función impar. Tomas un número cualquiera, positivo, tomas su opuesto y verificas si una altura va hacia el eje positivo de las y la otra exactamente igual va hacia el eje negativo de las y. ¿Ok? Entonces, eso a nivel gráfico. Ahora, a nivel analítico se debe cumplir que f de x va a ser igual a menos f de menos x. Esto para que podamos verificar que la función es impar. Entonces, veámoslo con un ejercicio. Te dice, determina si la función f de x igual al cubo de x menos 2x es una función simétrica respecto al... Aquí no es y, aquí es origen. Corrijamos acá. Aquí es origen. Listo, entonces ¿cómo nosotros vamos a verificar eso? Verificando que f de x sea igual a menos f de menos x. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular o determinar quién es f de menos x. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar menos x donde están las x. Sería el cubo de menos x menos 2 por menos x. En esta ocasión la base es negativa, sin embargo la potencia es impar. Entonces recuerde que cuando la base es negativa y la potencia es impar, el resultado es negativo. Y para el segundo término sería menos por menos más. Entonces aquí hemos encontrado f de menos x, pero no hemos terminado ahí. Ahora a este resultado le vamos a multiplicar por menos. Entonces sería menos f de menos x. Pero ¿quién es f de menos x? Lo que acabamos de encontrar. Entonces multiplicamos por menos a todo lo anterior. Recuerda que todo lo anterior es esto que está aquí. Y ahora lo que hacemos es multiplicar. Menos por menos, más. Y menos por más, menos. Y aquí tenemos
menos f de menos x. Ahora, ese resultado que está ahí lo vamos a comparar con f de x. Y al comparar eso, nos damos cuenta que son dos funciones exactamente iguales. Es decir, f de x es exactamente igual a f de menos x. Con lo cual, f es una función impar o simétrica respecto al eje, respecto al origen. Entonces, con esto terminamos por ahora este lab. Espero que te haya servido. Recuerda volver a ver el video, páusalo, revisa con los ejercicios que tienes, ajusta, corrige, y si tienes alguna pregunta, déjamela en el comentario. Estoy atento para poder acompañarte en estos días.